Entonces, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Después de describir con detalle cada pieza de la armadura de Dios, el cinturón, la coraza, el calzado, el escudo, el yelmo y la espada, el apóstol Pablo hace algo que sorprende. No añade una pieza más, no dice, y finalmente tome la oración como el arma suprema. En lugar de eso, nos introduce en algo más profundo, la atmósfera en la que toda la armadura vive, se mueve y funciona. Efesios 6:18 no es un apéndice devocional ni una exhortación secundaria. Es el corazón palpitante de todo el pasaje. Pablo nos está diciendo que sin oración la armadura es solo equipo religioso. Con oración se convierte en poder espiritual vivo. Poder espiritual vivo. Este texto nos confronta con una pregunta fundamental. ¿Vivimos la oración como una actividad ocasional o como el aire que respiramos delante de Dios? La semana próxima, con la ayuda de nuestro Dios, estaremos viendo, después de la atmósfera de la vida cristiana, el tema, el poder de la oración en el Espíritu, con perseverancia y por los santos. O sea, vamos a ver Dios mediante en este día lo que significa verdaderamente que la armadura es una atmósfera en que el cristiano debe de vivir, de respirar. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por este tiempo, te suplicamos, Señor, que nos ayude con este pasaje, bendice a cada uno y sosténnos en el nombre del Señor Jesucristo para que podamos comprender verdaderamente cómo orar, de manera que tu nombre sea glorificado y nosotros edificados. En el nombre de Jesús, amén, amén. La oración no es una pieza de la armadura, es su atmósfera. Orando en todo tiempo. Pablo no enumera la oración junto a otras piezas, la coloca alrededor de todas. La gramática del texto sugiere continuidad, no adición. Es como si dijera, mientras tú te pones el calzado, mientras tú te pones la coraza, mientras tú te pones el yelmo, mientras tú usas la espada, vive orando, vive en comunión con Dios. La oración es a la vida cristiana lo que el aire es al cuerpo. Nadie presume de respirar. Nadie hace de la respiración un ritual. Simplemente vive respirando, porque si tú dejas de respirar, te mueres. Así debe ser la oración. Debe de ser una parte integral constante de nuestra vida. Ponerse la armadura sin oración es como un soldado que está perfectamente equipado. Tiene lo último, los mejores equipos, la mejor espada, el mejor yelmo, los mejores calzados. Pero está desconectado del mando de sus superiores. ¿Sí? ¿Qué sucede si alguien es un soldado, como decía Pablo en una de sus epístolas, a su propia expensa, sin dirección y sin nada? Tiene casco, tiene escudo, tiene espada, pero no oye órdenes, no recibe dirección, no conoce el plan. Y alguien puede decir, pero si tú lees las Escrituras, ¿tú conoces el plan? Sí, pero si entonces tú lees las Escrituras y tú no tienes una vida de oración, ¿tú sabes lo que está sucediendo ahí? Que tú no estás escuchando a Dios. Porque Dios te dice orando en todo tiempo. O sea, es necesario que aquellos que profesan la fe y dicen que son de Cristo tengan una vida constante de oración y súplica ante Dios. Porque ¿cómo puede un comandante confiar una misión a un soldado que no escucha? ¿Cómo podrá el Señor poner en nosotros lo más cuando lo menos nosotros no lo hacemos? Porque no es como si, y algo que vamos a estar viendo, como si fuera como una imposición. Tú tienes que orar
porque si no tú vas a ser menos cristiano que el otro. No, es que es simplemente la vida del cristiano. Edward McKendree Bounds, que tiene varios libros, escribió varios libros en cuanto a la oración, el creyente y la oración, el predicador y la oración, y muchísimos temas así, que era un hombre que decía él que cuando escuchaba él como la campana de los trabajadores comenzando a trabajar a las 3 de la mañana, y él todavía estaba durmiendo y no se había parado a orar a Dios, él decía, wow, el mundo buscando dinero tiene más diligencia que yo buscando a Dios. Y McKendree decía que la oración es como el aceite de la lámpara. ¿Qué hace el aceite de la lámpara? Si tú tienes una lámpara y no tienes aceite, no funciona, tú no tienes nada. Entonces decía él que ese aceite de la lámpara puede ser hermosa, el mejor diseño de lámpara, la mecha correcta, pero sin aceite no hay luz. No hay luz. Así ocurre con el creyente. Doctrina sin oración no alumbra. Porque tú vas a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Pero Dios no está en ti. Tú no tienes hambre de Dios. Tú necesitas del Señor. Y lo que sucede es que eso es una dependencia. Es como que tú estás dependiendo de Dios, tú no estás dependiendo de ti. Tú quieres que el Señor te encamine, vaya contigo, como decía Moisés. Señor, si tú no vas con nosotros, pues yo no quiero ir. Es necesario, es una súplica, es una petición constante de la presencia de Dios. Entonces, ¿de qué sirve de que yo conozca todas las doctrinas correctas? Sí, es como, esto es esencial en la vida del hombre de Dios y de la mujer de Dios. Doctrina sin oración no alumbra. Disciplina sin oración no vivifica. Conocimiento sin oración no transforma. Por eso la oración no es un adorno espiritual, es el medio por el cual toda la vida cristiana permanece viva. ¿Por qué? Porque tú tienes comunión con el que está vivo. Porque tú andas buscando estar ante la presencia de Dios como Moisés para que tu rostro sea iluminado. Eso es lo que sucede con la oración. Tú andas buscando tener comunión con el Señor, con quien te hizo, con quien te creó y con quien edificó un plan para que tú seas salvo. Jesús nos enseña a respirar como hijos, no como esclavos. ¿Cómo eso de que cómo yo voy a respirar como un hijo y no como un esclavo? Jesús nos enseñó a llamarle al creador del cielo y de la tierra, ¿cómo? ¿Cómo él le llamaba a Dios? Mi Padre. Entonces te enseña a que tú, cuando te acercas a Dios, respire, viva como un hijo, no como un extraño, no como un esclavo. Cuando los discípulos le preguntaron a él, Señor, ¿cómo nosotros debemos de orar? Enséñanos a orar. Dijo, Padre nuestro, que estás en los cielos. Él enseñó que hay una relación entre nosotros y Dios de padre e hijos. No es un extraño, no es algo extraño, como, bueno, yo de vez en cuando yo lo llamo. No, debe ser algo constante. Cuando Jesús nos enseñó a orar, no comenzó con una técnica ni fórmula, sino con la palabra Padre. Eso lo cambia todo. La oración cristiana no nace del miedo, sino de la relación. Oigan eso, mira qué interesante. Yo tengo que orar porque si yo no oro, yo no soy cristiano. Yo tengo que orar porque me está yendo mal la vida. No, yo tengo que orar porque Dios es mi Padre. Eso es sumamente importante y eso cambia toda la dinámica. Él es mi Padre y yo soy su hijo. Él es tu Padre y tú eres su hijo. Eso quiere decir que hay una relación, sucede por relación. Una filiación, un parentesco. No por obligación, no porque yo tengo, tú tienes, como dicen los musulmanes y muchas otras religiones, que tú tienes que venir tantas veces al día a Dios. Es diferente, esto es porque Él es mi Padre.
Oramos no porque tengamos que hacerlo, sino porque tenemos a quién acudir. Esa es otra cosa. Tengo que orar porque tengo que hacer. No, porque yo tengo a quién acudir. Él es mi fuerza, es mi fortaleza, es mi socorro, es mi ayuda, es mi consuelo. Y por eso yo puedo acudir a Él. No es como, ay Dios mío, mire, ya casi llega la hora de orar. No quiero orar hoy, estoy cansado. No, eso no es así. El Señor es nuestro Padre, nos espera. Hay una relación, hay una persona a quien nosotros podemos acudir porque Él tiene poder para sostenernos y fortalecernos y consolarnos. Eso es así. En Hebreos 4:16 nos llama a acercarnos confiadamente al trono de la gracia, no a un tribunal de méritos, sino a un trono donde fluye gracia. Y esto es lo que yo estaba hablando ahorita, acerca de la palabra gracia. Cuando uno necesita ciertas cosas, que uno sabe que uno está como que no alcanza, uno se queda corto. O que hay situaciones en la vida de problemas. Cuando una persona está enfermo y quizás tú lo tienes que cuidar. Y tú dices, pero yo no sé cómo que yo voy a hacer esto, cómo que yo me voy a tener que partir en 20 pedazos. Entonces tú le dices, Señor, dame gracia para la situación en la que yo estoy viviendo. Y entonces de manera particular Dios viene y te fortalece por su bondad y misericordia y te da las fuerzas o el intelecto, la gracia que tú necesitas para tú enfrentar la situación que tiene ante ti. Eso es lo que se llama gracia de Dios. Por eso es que dice en Hebreo, y es muy acertado, cuando nos dice, nos llama a acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Oiga, ¿y por qué nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia? Por lo que venimos cantando de esta mañana. Llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El Señor es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El justo por los injustos. El Señor entregó su vida para que nosotros que estábamos muertos vivamos. Nosotros que éramos pobres en Cristo hemos sido enriquecidos. La palabra de Dios dice claramente que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Eso es rescatado. Pasaremos del reino del pecado y de la muerte a la gloria y a la presencia, al reino de Dios. Entonces, esa puerta ahora, tú que antes eras un extraño, ahora has sido hecho hijo de Dios por la gracia en Jesucristo, tiene libre entrada a la presencia de Dios. Por eso que aquí dice con claridad, nos llama a acercarnos confiadamente ahora, en Cristo, al trono de la gracia, para que pueda hallar gracia para el oportuno socorro. Gracia, caris, del griego. Todo lo que no tenemos en nosotros mismos, ¿qué tú no tienes? Piensa, fuerza, sabiduría, perdón, misericordia, auxilio oportuno. Pues entonces, Señor, me acerco. Señor, ayúdame. Necesito esto. Necesito, Señor, tu socorro. Mira, oh Padre, la situación de este hermano o aquel. Él necesita tu fuerza, Señor, ahora. Entonces el Señor dice, ese camino está abierto. Entonces, ¿qué podemos decir? Orar en todo tiempo no significa estar siempre hablando. Bla, 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 bla. Hablar en todo tiempo. Oh, bueno, pues yo voy a hacer un calendario para hablar con Dios desde que comience la mañana hasta la noche. 16 horas o 17, 18 y las otras duermo. No significa eso. Como si fuera un cronómetro que Dios te está poniendo. A ver, tú estás viviendo en oración. Eso no es. Entonces, si no es eso, ¿qué? Sino vivir siempre consciente de que estamos en la presencia y delante de Dios. Estar consciente, comprender. Yo recuerdo cuando yo estaba pequeño, yo le pregunté a mi abuela, sí, ¿quién era Dios? Y ella me dijo, bueno, Dios hizo el cielo y la tierra. ¿Y cómo es Dios? El omnisciente y omnipresente. ¿Qué quiere decir eso? Que está en todo lugar y todo lo conoce. O sea, que Él sabe que yo estoy aquí.
Aunque yo me esconda abajo de la cama. Sí, Él lo sabe. Bueno, pues como nosotros, y más aquellos que han creído y que han pedido perdón por su pecado y cubiertos con la sangre de Jesucristo, pues con mucha más razón estamos en la presencia de Dios. Dios habita en nosotros. Entonces, estamos ante Él. Por lo tanto, nosotros debemos de vivir una vida comprendiendo que podemos hablar con Dios. Que podemos hablar con Dios. Esa es la esencia de la vida cristiana. Juan Calvino utilizó la palabra coram deo del latín, que quiere decir vivir toda la vida delante del rostro de Dios como Moisés. Vivir toda la vida delante del rostro de Dios. No solo los domingos como hoy. Oye, yo cumplí hoy. Nos vemos, Dios, el domingo que viene. No solo en la iglesia, no solo en un momento devocional, sino toda la vida. Tener cuidado. No es malo que una persona organice y se discipline y ore, si quiere orar las veces que quiere en el día. Eso no está mal. El problema es cuando tú dices, tú tienes que orar 3 veces al día, o tú tienes que orar 5 veces al día. Eso es legalismo. Si no, la palabra no manda. Ahora, cada uno de nosotros sabe de qué pata cojea y tiene que tomar decisiones para evitar que la oración en nuestra vida sea socavada por las muchas cosas que suceden a nuestro alrededor. Orar en todo tiempo es un estilo de vida, no una técnica. Aquí debemos aclarar algo importante. Orar en todo tiempo no es, como ya estábamos hablando, diseñar horarios obsesivos como con mérito espiritual. Eso quiere decir, si yo oro 3 veces al día, 3 horas, el Señor me va a dar tal cosa. Ese no debe ser el motivo que te impulse a orar. Medir la espiritualidad por la cantidad de horas. Soy más espiritual que toditos ustedes, porque ¿quién de ustedes ora 5 horas a la semana? Seguro que ninguno. Yo entonces estoy arriba. Eso no es así. Repetir fórmulas mecánicas sin corazón. Jesús decía a sus discípulos, no sean como quienes, como los gentiles, porque ellos piensan que por sus muchas repeticiones serán oídos. Y lamentablemente, la Iglesia Católica Romana no entiende eso que está ahí tan sencillo y claro de entender. Y lo que hace es que repite el Padre Nuestro y ha puesto a todo el mundo a repetir el Padre Nuestro, porque piensa que con eso tú obtienes algún tipo de gracia o favor de Dios. Bueno, yo le dije una vez al cura, mire, le cogí un dinerito a mi abuela y me fui a jugar con esos cuartos. ¿Y qué me dijo el cura? Bueno, órate un Padre Nuestro y 3 Ave María. Ya, me salí de ese lío ya. Estoy libre de ese problema. Pero eso es lo que enseña las Escrituras. No. Jesús le dijo a ellos, le mostró un modelo de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Se reconoce primeramente. Y hay un libro de Thomas Watson que se llama El Padre Nuestro, que justamente va parte por parte de esa oración, mostrándonos dónde está el corazón de Cristo y qué es lo que Él quiso enseñarle a sus discípulos. Cuando tú te acercas a Dios, reconoce que Él está en el cielo, que Él está en su gloria. Y que entonces, antes de tú simplemente entrar, Señor, yo necesito esto y aquello y esto y lo otro, sino que vea ante Dios, reconociendo que es Dios. Santificado sea tu nombre, exaltando su nombre. Venga tu reino. Reconocer que el reino de Dios está avanzando y pidiendo que se acerque más, que veamos el reino de Dios en nuestro entorno, salvando, restaurando, levantando al caído. Y así, de eso es lo que se refiere a esa oración del Padre Nuestro. No a repetir. Eso es totalmente malentender lo que el Señor quiso. Y finalmente, delegar nuestras oraciones, que no es orar, delegar nuestras oraciones a palabra de otro. ¿Por qué? Porque hay libros de oración aún entre las iglesias reformadas, las iglesias protestantes. Hay iglesias que tienen libros de oración. Y debo hacer una excepción de algunas cosas.
Posiblemente hay algunas de esas oraciones que son excelentísimas, pero yo tomar esa oración y repetirla y creer que yo oré ya con eso es errado, porque la oración es una comunión entre tú y Dios y debemos de ser honestos con Él y decir, Señor, mira, estas son las situaciones, glorificarlo, como enseñan ese libro de Thomas Watson y el mismo Señor en el Evangelio, pero ser honesto con el Señor, llevar tus cargas. Por eso es que en el libro de Hebreos, como ya leímos, decía que entremos confiadamente a la presencia del Señor y pidamos que porque Él nos da gracia para el oportuno socorro. ¿Ve cómo todas las escrituras se va uniendo una parte con otra? Toda escritura es inspirada por Dios, entonces Él nos enseña aún cuál es el camino correcto para nosotros acercarnos al Padre. Jesús no vivió de esa manera, con ese tipo de oración mecánica, ni tampoco los apóstoles. La Escritura nunca prescribe una postura única, un lugar único, ni una forma única de orar. Se ora de pie, se ora de rodilla, sentado, en silencio, en voz alta, en la casa, en el camino, en el templo, en la cárcel, como Pablo. O sea, fíjense algo que, y uno decía, con los ojos abiertos y cerrados. Pero ahora, aprovecha cada oportunidad. Algunas veces caminando por tu vecindario. Tú no necesitas cerrar los ojos, no te vayas a dar un golpe con un palo de luz. O sea, es una cosa maravillosa la oración. Mira, que no es de que, no, tú tienes que estar de rodillas. Si tú no estás de rodillas, tú no estás orando. La Biblia no enseña eso. Nehemías supo de Jerusalén, que estaba en ruinas, y él era el copero del rey de Persia, y él estaba medio triste en su presencia, y el rey le preguntó, ¿qué es lo que te sucede? Porque no se podía estar triste en la presencia de un rey, porque entonces como que, ¿qué te pasa a ti? O tú eres el copero, ¿me quieren envenenar? ¿O qué es lo que está sucediendo? Entonces ahí mismo, en ese instante, él oró. No dice que Nehemías cerró los ojos y se arrodilló ante el rey para orar al Señor. No. Él simplemente en ese mismo instante oró y le pidió al Señor gracia para poder hablar con el rey, para que el corazón del rey pudiera darle respuesta quizá a la oración de él, porque el rey tenía poder para ayudar a Nehemías y al pueblo. Y fue así. El Señor escuchó en esa oración de segundos de Nehemías, o de milésimas de segundo, el Señor le respondió. Para que ustedes vean cómo es, que la oración alguna vez uno dice, no. ¿Cómo que tú dices que tú estás orando? Y yo no te veo a ti que tú te despiertas todos los días y tomas tiempo de oración. Sí es correcto, yo personalmente puedo orar de esa manera como Nehemías, pero a mí yo creo que es prudente que cada uno de nosotros tenga su tiempo de devoción particular en cualquier parte de su casa que crea más conveniente. Pero no es la única manera de orar, no es la única forma, y no podemos ser legalistas con eso, tenemos que ser bíblicos. Entonces, quiero que los hombres oren en todo lugar, dice la palabra. El cristianismo no es como otras religiones que mide la piedad por horario fijo. Los judíos oran 3 veces al día. Y eso viene de la práctica de Daniel. Ustedes se acuerdan que Daniel oraba 3 veces al día. Pero dice las Escrituras, como es su costumbre. Eso era alguna costumbre de Daniel. No se dice de eso de los otros grandes hombres de Dios. Se dice que oraban. Pero Daniel de manera particular oraba 3 veces. Entonces algunos pueden tomar eso y hacer una práctica legalista de eso, que usted tiene que orar 3 veces. Los musulmanes 5. ¿Pero qué dice de nosotros los cristianos? En todo tiempo. Porque nuestra oración no es un evento, es una conciencia permanente de Dios. ¿Qué significa entonces orar en todo tiempo? Vamos a darle un poco rápido. Significa vivir de tal manera que toda experiencia se convierte en materia de oración. Toda la experiencia tuya se convierte en materia que ponen en tus manos para convertirla en oración.
¿Y cómo es eso? Tú viene una tentación hacia ti, viene una situación, una prueba. Clama, Señor, ayúdame. Señor, mira lo que está sucediendo ahora mismo. Mira que me acaba de llamar mi mamá, un hermano, o mi esposa, un hijo, que sucedió esto. Inmediatamente, vuélvelo a oración. La provisión produce gratitud. ¿Cómo? Oh, tú recibiste algo, una buena noticia. ¿Qué sucede? Señor, gracias. Gracias, oh Señor, por tu misericordia. El dolor produce intercesión. Señor, mira el dolor de este hermano tiene un problema en un brazo, no puede caminar bien, acaba de salir de una operación, conviértelo en oración. Intercede por tu hermano, por tu vecino, por cualquier persona que esté a tu alrededor, que está hecho de tu imagen y semejanza también, igual que tú, que sea cristiano o no. El pecado ajeno produce súplica. Señor, mira lo que está sucediendo. Esta persona no conoce, no te conoce. El mismo Señor Jesús, cuando lo estaban vilipendiando en el camino a la crucifixión, ¿qué dijo? Señor, perdónanos porque ellos no saben lo que están haciendo. Aún por la gente que te están haciendo daño. Y la salvación también de otros se vuelve en nosotros una carga y debemos orar. Señor, manifiéstate a fulano. Rompe la cadena que lo tienen atado. Abre sus ojos. Hoshana, salva, Señor. Ten misericordia. Entonces, ¿se están dando cuenta? Que todas las cosas que nos suceden y que están a nuestro alrededor se pueden convertir en materia para la oración. Necesita fulano un trabajo. Mira a mis hijos que están en la escuela. Mira una situación con un vecino, cualquier situación en el trabajo, ayúdame a hacer esto de una manera que tú seas glorificado. Eso es lo que sucede con la palabra de orar en todo tiempo. Hay una dependencia. David consultaba al Señor antes de la batalla. No confiaba en su experiencia, sino en la dirección de Dios. Vemos el testimonio del Antiguo Testamento de hombres que confiaban y buscaban el consejo de Dios. ¿Debo yo de hacer esto, sí o no? Sí, hazlo. Ve. Eso es dependencia. Daniel oraba, como ya dijimos, 3 veces. La disciplina no es mala, pero esa era su costumbre. Entonces, también vemos el ejemplo que me llamó mucho la atención de Cornelio. Dice de Cornelio en el Nuevo Testamento, este gentil, que se dice de él. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que estaba a esta hora, yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída. Tu oración ha sido oída. Y también de Pablo, se dice que cuando el Señor habló con Ananías para que fuera donde él, el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha. El Señor se sabe los nombres de la calle por si alguien no sabía. Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque aquí él ora. Eso no, ¿tú sabes que eso le consuela a nosotros? Cornelio oraba y se dice, tu oración ha sido oída. Y Pablo oraba y dice el Señor a Ananías, he aquí él ora. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que el Señor escucha. Que el Señor está escuchando la oración. Y algunas veces se puede tardar un poco, otras veces puede responder rápido, pero él oye. Vemos a hombres como Jeremías que dice, clama a mí y yo te responderé. Dios hablando a través de Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Y también dice el Salmo 27:8, busca mi rostro, y dice el salmista, tu rostro buscaré, Jehová. Pero Dios, oye, fíjate cómo es Dios. Dios nos está llamando, buscadme y viviréis. Búsquenme. Y lo mismo dice Jesús, ¿se acuerdan? Acerca de buscarlo a Él. Dice, pero ven acá. Si un hijo tuyo te pide una comida, o en aquel entonces un pez o un huevo, ¿tú le vas a dar una piedra o una serpiente? Ningún papá se atreve a hacer eso. A menos que sea una persona, un sádico, una persona mala de la cabeza.
sino que tú buscas, agradar a tus hijos, porque te duelen, y tú quieres que tengan lo mejor. Entonces Jesús le dice, si ustedes siendo malos, saben darle buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo le dará a ustedes cuando ustedes pidan? Si nosotros somos malos, porque es la realidad, somos malos. Pero entonces Dios, que es toda bondad, aquello que le pidan, Él se va a agarrar. No, sino que es misericordioso y nos manda, búsquenme, clamen a mí. Aplicaciones. Vivo consciente caminando en la presencia de Dios día a día. Vivo yo así. Oro solo cuando todo me falla o cuando quiero algo o porque Dios es mi Padre. Mi vida respira oración o es solo en momentos aislados cuando yo me acuerdo de eso. Jesús dijo que nos enseñaba estas cosas para que oráramos siempre y no desmayáramos. Eso implica que cuando tú dejas de orar, ¿qué te va a pasar? Te va a desmayar. No va a tener la fuerza que tú necesitas. La oración no solamente es como una práctica que carece de sentido, sino que la fuerza que nosotros necesitamos se encuentra allí para hallar la gracia para el oportuno socorro. Qué bella esa palabra que dice el Señor acerca de siempre orar y así no desmayar. Eso es precioso, el oxígeno del creyente. Una aplicación, comenzar el día buscando a Dios antes que el mundo, dice George Mueller. Mueller fue conocido por su vida de fe y oración y decía que su primer deber cada mañana no era orar por necesidad, sino asegurarse que su alma estuviera gozosa con el Señor. Yo tengo que asegurarme que ese gozo, yo comienzo la mañana con gozo, con mi Padre, en oración. Claro que sí. Leía las Escrituras lentamente, no hay prisa, lea lentamente. Y Gordon Fee, un erudito pentecostal, también da el mismo consejo. Él dice, toma una porción de las Escrituras, léala con detenimiento, da tiempo al silencio cuando tú te acercas al Señor. Y pide, algunas veces si te faltan las palabras, ora con las mismas promesas que tú acabas de leer en las Escrituras. ¿Cómo es eso? Bueno, un pasaje conocido, muy conocido, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas, ¿verdad? ¿Cómo tú puedes orar con eso? Señor, ayúdame a buscarte primeramente a ti. Señor, quizás de verdad hay muchas cosas que yo no busco primero, no te busco a ti primero y tengo muchas otras cosas que tienen mayor prioridad. Ayúdame a que eso no sea así. Y yo sé, Señor, que conforme a tu promesa, tú añadirás todas las cosas en mi vida que son necesarias. ¡Pam! Sencillo. ¿Tú me entiendes? Algunas veces a nosotros nos hace falta y uno dice, Señor, yo no sé ni qué orar. Y a mí me ha sucedido. 20 minutos, quizá media hora orando y me siento como que las palabras me faltan. Entonces toma las Escrituras, toma una porción, un salmo. Los salmos son excelentísimos por eso, porque los salmos son como si fueran directo al alma. Y ora. Señor, ayúdame. Y si te encuentras con uno de esos salmos que le desea la muerte a sus enemigos, cámbialo. Cámbialo y en vez de los enemigos tuyos, pon tu pecado. Y ora de esa manera. La oración no cambia a Dios. La oración cambia al que ora. La oración cambia al que ora. Nos enseña a nosotros a ser como Dios. Y nosotros, esa debe ser nuestra meta. En conclusión, la oración no es una pieza más de la armadura. No es un adorno piadoso. No es una técnica avanzada. Es la atmósfera en la que vive el soldado cristiano. El don sin el dador está exánime. Eso quiere decir que si tú tienes el don de Dios, pero tú no dependes de Dios,
entonces, ¿qué? No hay vida real. Lo que el Señor nos ha dado, nos los ha concedido para que nosotros aprendamos a vivir y caminar con Él. Y poner la sabiduría de la palabra que te ha dado, el discernimiento, todo en su presencia, en dependencia de Él. Porque justamente eso es lo que el Señor anda buscando, que nosotros aprendamos como un hijo, no como lo que sucedió con Adán y Eva en el jardín. ¿Qué es lo que ellos querían hacer? Ellos querían ser padres, ellos querían ser Dios, para yo saber qué es bueno y malo. No, el Señor desde que nos creó con una dependencia de Él. Porque si a nosotros nos falta la sabiduría, tenemos en Él que la sabiduría misma, las riquezas para nosotros poder caminar y aprender del Señor, por dónde debo de irme. Entonces, verdaderamente los dones carecen de vida sin el dador de la vida. Por eso el creyente solo tiene dos opciones: ora o desmaya. Y el llamado de Pablo es claro, que nosotros debemos orar en todo tiempo. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu tremenda enseñanza, oh Padre, para que nuestro corazón arda y busque, oh Señor, ahora en cada oportunidad, en todo lo que está a nuestro alrededor, motivos para clamar a ti. Señor, hay tantos motivos. Ayúdanos, Señor, a no depender, oh Padre, en nuestro propio intelecto, sino en ti, que tú eres nuestro Padre y nos llama y prepara un camino para aquellos, Señor, que estamos débiles y necesitamos gracia en ciertos momentos para ser fortalecidos por ti. Y si nos sentimos fuertes, Señor, siempre hay quienes necesiten de la oración porque están débiles. Ayúdanos, Señor, a orar y suplicar por ellos. Mira, Padre, que te damos gracias por esta mañana, por esta tarde. Te suplicamos, Señor, que bendigas a cada uno y en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Agradecemos su atención. Nos gustaría conocerle y servirle. Para ponerse en contacto con nosotros, lo puede hacer a nuestro número telefónico 978-601-2409 o 978-390-2972 o vía correo electrónico a iglesiabres@gmail.com. Dios le bendiga.